Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ustedes saben que no existe la casualidad. En la naturaleza todo es causa y efecto. Y entonces, un llamado telefónico desde Washington a Buenos Aires no es producto de un arranque ni de una decisión casual, sino como consecuencia de una causa que va a tener efectos constantes y permanentes en tanto y en cuanto siga gobernando Mauricio Macri. Y que es la decisión que tuvo el hoy presidente de alistarse con Inglaterra, con Estados Unidos y con el Estado de Israel en esa forma sintética de decir Londres, Washington, Tel Aviv, del eje internacional al que él apuesta. Pero además apareció Bolsonaro, que también apuesta lo mismo, a tal punto que primero privilegió Israel y después la Argentina. Y entonces el presidente Trump, con quien alguna vez Macri padre quiso hacer negocios inmobiliarios, mandó a sus secretarios a que ayer llamen al presidente argentino. Y como no hay casualidad, sino causa y efecto, lo hace en el mismo momento que vuelve la misión del Fondo Monetario Internacional a monitorear. Hemos dicho más de una vez que lo está sosteniendo a Macri, el loco Trump y el titular del Tesoro norteamericano. Y por supuesto, la mujer gerenta del Fondo Monetario, en contra de todas las otras informaciones que los propios integrantes del Fondo Monetario están dando, léase Francia, Alemania, etcétera, que no quieren que se le preste más dinero a la Argentina porque está en cesación de pagos o en situación difícil. ¿Y qué le preguntó Trump sobre las elecciones? Y le dijo que estaba en el camino correcto. Porque lo que siente el presidente de Estados Unidos es que Macri ha jugado todas las barajas necesarias en contra de Maduro en Venezuela, acerca de ablandarse con Inglaterra para facilitarle que los vuelos comerciales lleguen a la isla ocupada y tengan ellos facilidades, la pesca y el petróleo que están sacando los ingleses casi autorizada por nosotros. Bueno, todo esto juega parte de lo que no se ve en la historia diaria, pero que hace que un presidente que se decidió a servir a ese eje tenga entonces cierto apoyo que lo pueda llegar a sostener. Obviamente, para Estados Unidos 50.000 millones de dólares es una propina. Entonces, no lo aflige al presidente de Estados Unidos que el Fondo Monetario haya puesto ese dinero para prestarle a la Argentina, porque sabe de las riquezas naturales del país y sabe que cobrar se van a cobrar y con creces. ¿Y qué ha pasado? Empezó a crecer la versión de la derrota. Toda la prensa internacional, la prensa económica mundial habló de lo mal que está la situación en la Argentina, y entonces en la Casa Blanca tienen las carpetas de la inteligencia que dicen que Macri pierde en todos los terrenos la elección. Y el presidente le preguntó, el presidente de Estados Unidos, ¿y qué pasa con la elección? Y entonces Macri aprovechó para decirle de la necesidad de seguir con las reformas que está haciendo, que van en el camino correcto, las cosas que ya conocemos que dice, y que necesita el auxilio para que esta situación no se trabe antes de la elección. De inmediato hubo un hecho, órdenes a los funcionarios del Fondo Monetario que ya están aquí en Buenos Aires para que no se reúnan más con ningún sector opositor, habida cuenta que se acercan las pasos. Y lo segundo, que hablen con economistas y técnicos de la economía, es decir, le van a buscar a aquellos que le van a decir que está en el camino correcto. Y entonces, para que Caldarelli no siga informando que la cosa en la Argentina está mal, le mandan un supervisor. Y este supervisor es propuesto por el Tesoro norteamericano de inmediato y lo mandan a la máxima autoridad que tiene el fondo, que es el director de Occidente. ¿Quién es este hombre? Se llama Alejandro Werner, está acá en Buenos Aires,
y entonces lo va a acompañar a Roberto Caldarelli, que es el inspector en jefe de la misión que nos controla todo el tiempo, para que Caldarelli, el italiano, no siga diciendo que estamos al borde de la cesión de pago, porque viene con una orden. Hay que refinanciar la deuda porque no se puede pagar. Y entonces van a empezar otro tipo de negociaciones. Ustedes recuerden que las visitas anteriores se entrevistaron con Kicillof, con Massa, con Lavagna. Bueno, ahora ya no va a haber reuniones con dirigentes políticos, sí lo va a haber con dirigentes o técnicos económicos o economistas, y la semana que viene se van a reunir con el ministro de Hacienda del país y con el presidente del Banco Central. De manera que todas estas cosas no son casuales, no existe la casualidad, es causa y efecto. Y en esta situación es importante seguir muy de cerca lo que se está ofreciendo como imaginario apoyo del presidente de Estados Unidos al presidente argentino, que en realidad lo es. Es un apoyo directo de Trump a Macri. Ahora, del punto de vista argentino, cuando el presidente de los Estados Unidos dice están en el camino correcto con las medidas que toman, etcétera, etcétera, lo que más le gustó, que en los 10 puntos que puso el gobierno, el último punto, que es la trampa total, dice reconocimiento de la deuda. Y entonces, bueno, ustedes ya van a lograr que alguno de la oposición lo firme. Ayer se sentó Scioli y Pepo, el gobernador de una provincia argentina peronista, y entonces, con esa supuesta presencia y supuesto, entre comillas y punto suspensivo, consenso a favor de estos 10 puntos cachivache que hizo el gobierno, lo que están buscando es que debido al respaldo también de la oposición, la Argentina tendrá un poco de respiro y entonces el Fondo Monetario Internacional va a refinanciar la deuda. Porque ya se la dijeron los demás, ya se la dijo Lavagna, ya se la dijo Kicillof, se la dijo Massa, miren, no la podemos pagar, así como está con esta política de apriete no se puede pagar. Y entonces esto va a ser presentado como una gran conquista de Cambiemos, cuando en realidad es una corrección del mamarracho de apriete que ha hecho el fondo sobre el país por pedido del número 1 de Estados Unidos. Dicho esto, y metidos en la realidad nacional, hoy va a haber una enorme cantidad de ollas populares y cortes en el país en protesta de la otra realidad, la que por supuesto atrás no se la cuentan, la que por supuesto la embajada norteamericana tarda mucho en mandar el informe, y que es la miseria, el hambre, la exclusión, la falta de trabajo, la protesta. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para que la prensa en general, para ya no llamar a la prensa canalla, que ya sabemos a qué se dedica, trate de analizar estas cosas? No que cuente la noticia fría diciendo, lo llamó el presidente de Estados Unidos. Sí, lo llamó el presidente de Estados Unidos, a quien está en la lista de los servidores de ese eje de Washington, Londres y Tel Aviv, o Londres, Washington y Tel Aviv, que viene hace mucho tiempo funcionando, al que suscribió Macri desde el primer día. Así que estamos ante esta realidad. Así como a Guaidó lo sostiene el Departamento de Estado, a Macri lo sostiene el presidente de Estados Unidos. Así como a Bolsonaro lo ven bien en Estados Unidos y en Londres, lo sostiene Israel. Es decir, están jugando profundamente en la cocina de Estados Unidos, porque además se avecina otro grave problema. En teoría, mañana, el loco Trump va a anunciar la suba de las tasas a los productos que llegan de China de un 10% de aranceles a un 25%. Y lo que compran los norteamericanos de China es equivalente a 200.000 millones de dólares, a los que pagaron la tasa del 10%. Ahora le cobrarían una tasa del 25%, haciendo inviable muchas cosas. Los chinos, a su vez, compran productos norteamericanos por 110.000 millones. Es decir, la balanza de pago le da a favor de China más de 100.000 millones de dólares entre lo que los chinos le venden a los yanquis y los yanquis le venden a los chinos. De manera que en esa guerra económica
del país con 1.500 millones de habitantes, disfrazado de comunista y que tiene 20 millones de dirigentes del Partido Comunista que son capitalistas y millonarios, ese país, China, que hoy, a nuestro entender, es la máxima potencia económica, más allá de Estados Unidos, está también en puja. Y acá viene la otra parte de la explicación. ¿Por qué apuesta Trump a Macri? Porque sabe que lo que ellos llaman populismo, es decir, lo que ellos al pueblo lo maltratan derivándole con el nombre de populismo, puede ganar las elecciones en la Argentina, y esto de puede se va transformando en va a ganar, y esto de va a ganar se va transformando en ojo, después los chinos y los rusos pueden tener abierto en la Argentina un negocio mucho más grande que el que hoy tienen. Sin contar Trump, que el fallecido padre del presidente, Franco Macri, fue el que abrió los negocios con China y que los trajo justamente en el gobierno del kirchnerismo, abriéndole la puerta para hacer negocios a los chinos. Y que hoy, el actual embajador en China de la República Argentina, es el mismo embajador que tenía Menem en los Estados Unidos, y que se juegan cosas mucho más trascendentes y mucho más importantes de la que nosotros imaginamos en esta guerra comercial acerca de quienes se le han metido en la espalda o en la cocina a los yanquis, porque ellos saben que tienen graves problemas en Nicaragua, donde están haciendo un túnel para Pacífico y Atlántico para competir con el de Panamá. Ellos saben que tienen inconvenientes con otros países, y entonces en la geopolítica Macri le viene bien a Trump, hasta que deje de venirle bien, y entonces nosotros paguemos las consecuencias. Por eso no existe la casualidad, todo es causa y efecto, y causas y efectos de este tiempo y de este momento también van a ser los cortes y las ollas populares que hoy van a poner otra vez el acento en una Argentina desquiciada por el peor gobierno del siglo XXI.